Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al futuro de este jugador en la selección argentina, porque hay algunos datos muy interesantes. Estamos hablando de Alejandro Garnacho, que para muchos es el gran futuro del combinado nacional. Hay que tener en cuenta que luego de la Copa América 2024, que se va a estar jugando a mediados del año que viene, puede haber un gran recambio de futbolistas en la vigente campeona del mundo, y Alejandro Garnacho, actual jugador del Manchester United, inclusive a veces es titular en el equipo de los Red Devils, es considerado por muchos el gran futuro, ese jugador que puede llegar a agarrar el bastión que dejen futbolistas como Ángel Di María, que ya ha confirmado que no va a continuar en el combinado nacional luego de la Copa América. Y por eso en este video vamos a estar aclarándoles un poco qué es lo que sucede en definitiva con este jugador. Vamos a estar contándoles el proyecto que tiene Lionel Scaloni para con los jóvenes de la selección argentina, porque hay muchos que están siendo convocados y que quizás no están prácticamente sumando minutos e inclusive ni siquiera forman parte de los entrenamientos con la mayor. Pero en definitiva hay un plan bastante claro y en este video vamos a contarlo absolutamente todo. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando detenidamente de Garnacho. Por ahora Lionel Scaloni y su cuerpo técnico llevan a fuego lento a quien consideran el juvenil con mayor proyección del seleccionado, teniendo en cuenta que es un jugador de menos de 20 años y que juega en uno de los mejores equipos del fútbol europeo. Si bien es cierto que el Manchester United no está pasando por un buen momento, lo de mejor equipo no es llevado tanto al nivel futbolístico del conjunto inglés, sino más que nada a la relevancia que tiene el Manchester United a nivel mundial, porque no es lo mismo ser titular o ser un futbolista competitivo y de recambio en un conjunto como el Manchester United, que a lo mejor ser titular en otro equipo que puede hoy por hoy estar jugando un mejor fútbol, pero ser de mucho menos relevancia a nivel mundial. El Manchester es un equipo que verdaderamente hoy está jugando Champions y que, claro está, tiene la obligación de terminar en los primeros lugares de la Premier League, que es la mayor competición europea a nivel equipos, siempre hablando en el ámbito local. Hasta el momento Scaloni convocó a 102 jugadores desde que asumió como técnico definitivo de la selección argentina tras el Mundial de Rusia 2018, hace ya 5 años. De todos ellos hay uno que para el técnico es justamente el de mayor futuro. Alejandro Garnacho, 19 años, que ya lleva 42 partidos en el Manchester. Es considerado por el entrenador y compañía como el juvenil más desequilibrante de los que suelen convocar. Por eso lo citó para la mayor cuando apenas tenía 17 años. Sin embargo, hoy por hoy lo está llevando muy despacio y por ahora ese plan no tendrá ningún tipo de alteración. De hecho, en las 4 fechas que se llevan jugadas de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, lo puso apenas 5 minutos en la victoria 3-0 ante Bolivia en La Paz. En realidad, Garnacho solamente ingresó en 3 cotejos con el seleccionado mayor, en los amistosos frente a Australia y Indonesia en la fecha FIFA de junio y en el recién mencionado encuentro contra los bolivianos en el estadio Hernando Siles de La Paz. Es decir, nunca fue titular hasta este momento con la selección argentina. De hecho, en los últimos 2 cotejos, en las recientes victorias 1-0 ante Paraguay en el Monumental y 2-0 ante Perú en Lima, estuvo en el banco de suplentes pero no saltó al campo, habiendo realizado en ambos cotejos las 5 modificaciones. Hay que decir que Garnacho entonces solamente jugó hasta ahora 52 minutos con el combinado mayor, 17 ante Australia, 30 frente a Indonesia y 5 contra Bolivia. Y uno cree que de cara a la próxima fecha FIFA de noviembre, donde Argentina tendrá quizás los 2 partidos más complicados que va a jugar en este 2023, porque hasta el momento la realidad es que el camino de la selección durante este año ha sido muy sencillo: Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú. 8 triunfos sin recibir goles en contra, y ahora estará viéndose las caras contra Uruguay en condición de local el 16 de noviembre, jueves 16 de noviembre más precisamente, y un par de días más tarde estará visitando a Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro, en el que seguramente será el compromiso más complicado y más difícil de todas las eliminatorias sudamericanas. Y uno cree, si bien es cierto que no hay
que al ser un análisis previo tan detallado, la realidad es que si no jugó contra Paraguay y Perú, faltando Ángel Di María a esos dos cotejos, en estos dos próximos uno cree que tampoco Garnacho va a jugar minutos. ¿Por qué ocurre esto en definitiva si Scaloni tiene una valoración tan elevada por el futbolista del Manchester United? Por dos razones. En primer lugar, porque el cuerpo técnico entiende que el jugador del equipo inglés tiene que ser llevado de a poco, porque la realidad es que hasta este momento no puede caer sobre él ningún tipo de peso en lo que respecta a la necesidad de ganar un partido. Es cierto que si hablamos precisamente de estos cotejos por eliminatorias, salvo en el primer encuentro contra Ecuador, que hasta el minuto 80 iba 0-0 y Messi lo resolvió con un golazo de tiro libre, los otros tres cotejos Argentina prácticamente los resolvió fácilmente en el primer tiempo, porque a Bolivia ya le iba ganando 2-0, con Paraguay el resultado fue corto, 1-0, pero jugó muchísimo mejor, me atrevería a decir que fue el mejor partido del seleccionado de las eliminatorias, y contra Perú 2 goles de Messi pusieron 2-0 en la primera etapa, por lo que no había necesidad de que el peso cayera sobre Garnacho, pero aún así Scaloni sabe que esto no debe suceder y por eso mismo no lo ha puesto, y en segundo término también por la fuerte competencia interna que existe en el plantel. Está claro que se le ha preguntado por Garnacho y la respuesta del técnico de la selección fue la siguiente: fíjate que de mitad de cancha hacia adelante tenemos a Lo Celso, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez, que contra Perú fue al banco, y en la última convocatoria no estuvieron Dybala, Di María y Ángel Correa por estar lesionados o por cuestiones físicas. Por eso no es tan fácil que Alejandro, refiriéndose a Garnacho, juegue muchos minutos. Va a tener sus chances, pero de a poco. Que Garnacho será llevado verdaderamente muy despacio queda más que claro cuando se repara que no tuvo minutos ante Paraguay y Perú ante la baja de los futbolistas ofensivos que recién nombré. Recordemos que Garnacho nació en Madrid el 1 de julio del 2004 y que ya ha disputado los 3 partidos con el seleccionado mayor para vestir la camiseta argentina, es decir, ya no va a poder jugar con España. Pero en definitiva, uno cree que de acá hasta la Copa América tampoco va a poder sumar muchos minutos, por lo que uno se pregunta, ¿formaría parte del plantel definitivo para disputar esa competición a mediados del año que viene? En el Mundial claramente muchas posibilidades no tenía. La realidad es que el plantel ya estaba armado con bastante anterioridad y había muy pocas posibilidades. Y de cara a la Copa América uno cree que como el plantel argentino va a seguir siendo el mismo, ya después de esa competición habrá que esperar a ver quiénes se van y quiénes siguen. Ahí a Garnacho se le puede aparecer y abrir una puerta bastante interesante, pero antes de eso será bastante complicado. Debutó en la Premier League en abril del 2022 con apenas 17 años, se empezó a especular con qué seleccionado jugaría y finalmente decidió vestir la camiseta albiceleste. Una declaración más de Scaloni en relación al jugador. Alejandro tiene las mismas chances que los demás chicos que no han estado jugando, como Campos y Palacios. Nosotros planteamos los partidos según lo que pensamos que se puede dar y ahí definimos los titulares. Alejandro lo vemos contento dando lo suyo, pero deberá esperar su tiempo. Una clara muestra de que si bien Scaloni lo considera importante, es un futbolista muy desequilibrante, de eso no hay ningún tipo de duda. ¿Cuántos jugadores a los 18 años se habían ganado la titularidad en el Manchester United? Si bien es cierto que hoy no es titular 100%, la realidad es que alterna con bastante constancia y para el técnico neerlandés Erik ten Hag también es un jugador con una consideración y una vara muy alta. Y si a Garnacho, que es para el DT y para su cuerpo técnico la máxima promesa de cara al futuro de la selección argentina, no ha tenido prácticamente minutos en este 2023 y es muy difícil que forme parte del plantel de la Copa América 2024, ¿qué le queda a las otras promesas y joyas que han sido citadas por Lionel Scaloni, sobre todo en esta última doble fecha de eliminatorias? Podemos, si quieren, también sumar la fecha FIFA de septiembre. Si sumamos la de ese mes y la de octubre, tenemos algunos jugadores que en principio no han sumado minutos, pero que también están en una consideración bastante elevada por Scaloni, o por lo menos por encima de la media, si lo comparamos con el resto de los futbolistas argentinos sub-23 que hay en todo el planeta.
Facundo Buonanotte quizás es el más llamativo de todos, teniendo en cuenta que fue citado después de Garnacho, tiene una consideración un poco menor, pero ya fue titular, ya que jugó desde el arranque el partido ante Indonesia en la fecha FIFA de junio, donde, como mencioné anteriormente, Garnacho ingresó en la segunda parte. Posteriormente, también hay otros jugadores interesantes, como pueden ser los casos de Lucas Beltrán, futbolista de River, que fue traspasado a la Fiorentina y que hoy por hoy está alternando en el equipo italiano, Alejo Vélez, que se desempeñó primero en Rosario Central y fue vendido en una millonada al Tottenham de Inglaterra, y debido a la salida de Harry Kane ingresa desde el banco de suplentes, algo que en un principio a lo mejor se pensaba que se iba a ir a préstamo y finalmente está sumando minutos en la Premier League. Hay que hablar también de jugadores que están jugando en el ámbito sudamericano, como los dos que hoy están en el Atlético Paranaense y que han sido mencionados por Scaloni en conferencia de prensa como jugadores muy importantes de cara al futuro. Estamos hablando del lateral izquierdo Lucas Esquivel y del mediocampista ofensivo Bruno Sapere. El primero en Argentina jugó en Unión y el segundo en Belgrano de Córdoba. A su vez también aparece Facundo Farías y Alan Velasco. El primero de ellos compañeros de Messi en el Inter de Miami, ex Colón de Santa Fe, y el segundo ya lleva 2 temporadas en el Dallas Fútbol Club luego de su paso por Independiente de Avellaneda en Argentina. Y así hay algunos que otros jugadores que están siendo seguidos de cerca, pero que quizás no son parte de la selección mayor en sí. Recordemos que entre los meses de enero y febrero se estará jugando en Venezuela el preolímpico sub-23 para definir que 2 selecciones van a formar parte de la cita máxima del deporte en agosto del año que viene en París. Y hay muchos jugadores que han formado parte de ciertos entrenamientos con la selección argentina mayor en estos últimos 2 meses, pero que en definitiva no son considerados como para jugar con este combinado nacional dirigido por Scaloni en el corto plazo, sino que van a formar parte de este torneo sub-23 dirigidos por Javier Mascherano, que sigue siendo el director técnico del combinado nacional, más allá de que su participación tanto en el Sudamericano sub-20 como en la Copa del Mundo de la categoría no fue buena. Y es por eso que algunos nombres quizás suenan, pero en definitiva no tienen una consideración tan alta como los recién mencionados, y obviamente están muy pero muy por debajo de lo que es Alejandro Garnacho, que todavía no cumplió 20 años, que podría formar parte del preolímpico, pero que veremos qué es lo que considera tanto Lionel Scaloni como Mascherano para él de cara a esa competencia. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que Garnacho, por sus condiciones y sus virtudes, va a ser un jugador muy importante de cara al futuro. Ya en el Manchester United ha tenido momentos espectaculares donde ha resolvido partidos en los últimos minutos, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy el elenco de Manchester no acompaña generalmente a sus mejores futbolistas, hablando específicamente del desarrollo y el concepto de juego que tiene el equipo, porque la realidad es que no está pasando por un buen momento, pero aún así Garnacho, con poco quizás en este inicio de temporada, me parece que fue mucho mejor el cierre de la temporada pasada de Garnacho, donde por ejemplo Erik ten Hag no lo dejó jugar el Mundial Sub-20 con la selección argentina porque era clave para el equipo, que lo que quizás está demostrando ahora en este inicio de temporada. Al igual que al Manchester en general, a Garnacho le está costando arrancar, pero cuando lo hace claramente es un futbolista diferencial. Scaloni lo sabe desde hace bastante tiempo, ya desde que tenía 17 años, por lo que de cara al futuro cercano seguramente sea un futbolista muy pero muy importante en la selección argentina.